Hola, en este video vamos a estudiar un movimiento en el espacio R3. De acuerdo con la consigna, tenemos que encontrar la matriz que representa con respecto a la base canónica a una reflexión con respecto a una recta. Esa recta está expresada mediante dos ecuaciones, es decir que podemos interpretarla como intersección de planos. Veamos un poquito más. Mostramos el plano que cumple la primera ecuación, mostramos el plano que cumple la segunda ecuación. Vemos ahí esa intersección de planos. Y bueno, como es sabido, la intersección es una recta que pasa por el origen. Vamos a dibujarla. Miramos desde varias perspectivas. Ahí se ve al subespacio S. Vamos a dejar solamente al subespacio S, que es lo que va a importar aquí. Ahí está. Ahí quedó el subespacio que vamos a usar para reflejar. Tenemos que recordar que a los espacios con producto interno de dimensión finita podemos descomponerlos como la suma directa entre un subespacio y su complemento ortogonal. Acá está en este caso la descomposición de R3 como este subespacio que es una recta y su complemento ortogonal. Bueno, cada vector en R3 puede escribirse de manera única como un vector en S y un vector en S ortogonal. Esos vectores, por supuesto, son las proyecciones de X sobre S y sobre S ortogonal. Bueno, entonces, para realizar la reflexión de X con respecto a S, tenemos por definición que invertir la componente en S ortogonal. Ahí está. Invertimos la componente en S ortogonal y eso nos da la reflexión de X con respecto a S. Antes de hacer más cuentas, vamos a ver todo esto gráficamente. Acá se aprecia el espacio S ortogonal. Vamos a borrar los ejes, porque esto es solo ilustrativo y va a quedar medio confuso si dejamos los ejes. Muy bien, entonces vamos a considerar un vector X y sus proyecciones sobre S y S ortogonal. Ahí está. Y si invertimos la componente de S ortogonal y mantenemos la componente en S, nos queda la reflexión buscada. Muy bien. Vamos a pasar ahora a buscar la expresión de la matriz que representa esta transformación en coordenadas con respecto a la base canónica. Claro, como ya se puede ver, la transformación se va a describir fácilmente en términos de los espacios S y S ortogonal. De hecho, van a ser autoespacios. Por eso, una manera de abordar el problema es construir la matriz de la reflexión con respecto a una base que esté bien adaptada a la transformación y después realizar los cambios de coordenadas correspondientes. Esta base bien adaptada, claro, va a ser una base de autovectores. Por supuesto, entonces tenemos que tener una base formada por vectores de S y S ortogonal, para los cuales es fácil decir cómo se transforman. Muestro una posibilidad, queda para ustedes comprobarlo. Esta es una manera de generar a los espacios S y S ortogonal, con lo cual la base de autovectores es esta que estamos mostrando aquí. El primer autovector corresponde a la recta S y los segundo y tercer autovector al complemento ortogonal. Una cosa para destacar es que no hace falta tener bases ortogonales. Me refiero a que no hay ortogonalidad entre estos dos. El primer vector de la base va a quedar constante con la reflexión, mientras que estos otros dos, los de S ortogonal, se van a invertir.
Por ende, la matriz asociada a la reflexión con respecto a la base B es esta. Veamos, las coordenadas del transformado del primer vector de la base B son 1, 0, 0, justamente porque se transforma en sí mismo. La segunda y tercera columnas expresan que los vectores se transforman en sus opuestos. ¿Qué queda por hacer? Dos cambios de base adecuados. La matriz de cambio de base B a canónica tiene por columnas a los vectores de la base B expresados en coordenadas con respecto a la base canónica. Los vectores de la base B expresados en coordenadas con respecto a la base canónica. El otro cambio de coordenadas lo deducimos invirtiendo. La matriz que cambia de canónica a base B es la inversa de la anterior. Da lo que da. Ahí están las cuentas. No las voy a hacer en público. Y bueno, entonces finalmente vamos a obtener la matriz de la reflexión con respecto a la base canónica multiplicando de manera adecuada. O sea, haciendo esta cuenta. Miremosla un poquito. Tenemos, vamos a mirarla de derecha a izquierda porque los vectores entran por aquí. Tenemos el cambio de base que recibe vectores en coordenadas canónicas. Los cambia a la base B. Cuando salen, se los transforma y se los recibe en coordenadas con respecto a la base B, que después se vuelven en base canónica. Al final entran vectores en canónica, se reflejan y salen expresados en canónica. El resultado, después de hacer las cuentas, ya están todos los ingredientes, es el siguiente. Es esta matriz. Quiero destacar, para terminar, que esta matriz es simétrica, como puede verse, y es involutiva. Es decir, que el producto por ella misma da la identidad. Esto último se puede comprobar haciendo la cuenta y tiene una interpretación geométrica que dejo para ustedes. Bueno, muy bien, espero que haya sido claro y útil. Chau, chau, nos vemos en el próximo video.